Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 16 de septiembre de 2024. Estamos con Miguel Brechner, Martín Bueno, Pablo Díaz y Julieta Sierra. ¿Qué estamos negociando acá? ¿Listas? En el lado, ¿eh? ¿Listas? ¿Sí? Estaba preguntando en qué lugar iba Richard Reed en la lista del MPP. Ah, Y me dijo que estaba en, ¿Te contó? Sí, estaba en abajo. los rellenos como mi nombre y otros. En otras No para listas. asumir. Ah, porque Miguel va de relleno, entre comillas, en la 95, la de Correcto, Sereñistas. en el número 13. El ¿Y por número qué? de la suerte. ¿Y por qué vas ahí nomás? ¿Y por qué no? Para vestir la lista. Eso mismo, esa es la Para expresión. vestir la lista. Vestir. Lo dijeron ellos. Una elegancia. Por supuesto, para hacerla más elegante. Me da prestigio al Senado, la lista. por supuesto. Claro. Bueno, vamos a un segundo tema. El candidato del Frente Amplio a la presidencia de la República, Yamandu Orsi, dijo que si llega al gobierno eliminará la condición de asistir a la educación como requisito para recibir las asignaciones familiares que paga el Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos, la obligatoriedad de concurrir a clases para que los padres puedan cobrar la asignación familiar Plan Equidad fue establecida en el artículo 6 de la Ley 18.227 del año 2008, aprobada en 2008 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pero recién empezó a aplicarse en el gobierno de José Mujica y a partir de 2013. La implementación de esa norma generó diferencias dentro de aquel oficialismo, de aquel Frente Amplio. En 2017, la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, planteó que no había que exigir contraprestaciones, lo que le valió críticas dentro de la coalición de izquierdas. Bueno, el asunto volvió esta semana, en campaña electoral, en el programa En la Mira de BTV, donde Orsi recordó que en aquel momento él comulgaba con la postura contraria a la de la entonces ministra Arismendi. Sin embargo, sostuvo que luego meditó el asunto, lo maduró y tiene otra opinión y es favorable a realizar transferencias monetarias sin contrapartidas. No hay forma porque se te descalza una parte importante de la población. No esperes lo que esa persona en el momento no te puede dar. Yo al principio de verdad yo comulgaba, bueno, sí, hay una parte de la población que no lo va a poder hacer. Estaba aquella discusión de dar sin recibir nada a cambio. En Europa, tú estás diciendo, se habla de ¿cómo es? De la renta básica, seguro, como una especie por haber nacido. Exactamente. Me acuerdo de la discusión de José Valle Ordóñez cuando se estaba discutiendo la pensión a la vejez. Lo que le criticaban es, usted le va a dar plata a alguien que nunca hizo nada, solo por llegar a viejo. Y él les dijo, bien simple, la diferencia entre usted y yo es que usted lo deja morir, yo no. Levanta la mano, Miguel, él empieza. A ver, yo cuando empieza esta discusión en el gobierno de Tabaré, recordaba una frase del general que decía, con los viejos y con los niños no, pero con todo lo demás hay que pedir contrapartida. Y era de la tesitura. Después cambié. Y les quiero contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto, que tiene que ver con Ceibal. En un momento dado se presenta en la discusión en la mesa de Ceibal, ¿qué hacemos con los niños que abandonan? ¿Les retiramos la máquina o no? Porque era una discusión parecida. Y la conclusión después de arduos intercambios fue, no, dejamos la máquina. Y no fue fácil que todos nos pusiéramos de acuerdo. Originariamente en un escritorio en la calle Avenida Italia se deciden muchas cosas mucho más fácil que en la vida real. Yo creo que el problema grande que está trayendo sobre la mesa esta discusión es que no tenemos forma hasta ahora, o no se ha logrado forma hasta ahora, de avanzar en la inclusión de ese sector de la población. Y de avanzar y cambiar y realmente hacer el cambio. Entonces, hasta como no podemos avanzar, no hemos avanzado, todas estas medidas que se deciden en 18 y Río Negro, en el Poder Legislativo, en cualquier lado, son medidas inimplementables, porque lo único que termina pasando es que miles de personas no reciben la asignación familiar y están peor. No hay otra discusión. O sea, creyendo de que por la asignación de familiar se demostró que fracasó, porque son 8, 10, 12.000 personas, que o sea, no es una cantidad menor. Llegó creo que a 18.000, no me acuerdo ahora el número, pero creo que en algún año llegó a como 18.000.
Entonces hay que aceptar el fracaso y preocuparnos mejor de cómo hacemos para que esos niños vayan a la escuela, que esos niños terminen el año, que esos niños aprendan, que esos niños coman, que esos niños tengan contención y no estar haciendo una discusión fría sobre si les corre, o sea, faltaste tantos días, o sea, para colmo, digo, hubo un trabajo que hicieron en Ceibal para la ANEP, a estos años, ahora, donde muestra la cantidad de gente que faltó al año y cómo los padres cuando dicen 2 días por mes no consideran que sea falta y cuando dicen no, faltó 20 días en el año, qué terrible. Entonces hay todo un tema del faltar, desapareció el niño, el premio que había por no faltar, o sea, toda una cantidad de cosas. Entonces a mí me parece sabio de probar la otra manera y ver qué podemos hacer para mejorarlo. Martín. A ver, todo este tema es un tema bien complejo, ya lo sabemos. A mí me impactó mucho el número, muchísimo. 415.000 menores en Uruguay reciben asignaciones familiares. Una asignación que la política la prevé para niños que están en una situación vulnerable. En un país de 3,5 millones, ¿no? O sea, 415.000 menores reciben asignación por estar en situación vulnerables en un país de 3,5 millones de habitantes. O sea, es dramático. Dramático, ya lo sabemos. Más en estos días ha estado mucho el tema a partir de la aprobación de la ley. ¿Estás seguro? El número sí, pero tengo un... Pero son distintas asignaciones probablemente, no sé, me sorprende el número. Por lo menos en la prensa se repite ese número de manera permanente. Incluso desde el MIDES hacen la relación del 2% que se caen y lo llevan al 2% partiendo de este número. ¿Pero cuántos niños en total hay en edad de recibir de ese? Supongo que es hasta los 18 años. Bueno, son... Bueno, habrá que chequear. 40.000 por son 800.000 más o menos, ¿no? Y sí, la mitad sería. Un poco menos de la mitad. Wow. Pero bueno, eso como dato diríamos que me parece impactante. En todo caso habrá que chequearlo, pero los datos de la prensa y que salieron del MIDES hablan de estos números. 415.000 menores. Y que los que se caen son básicamente los que están en la adolescencia, básicamente en el liceo y etapa de UTU. ¿Ah? Y creo que acá hay dos posturas que son razonables. Por un lado, lo que recién decía Orsi, que es, le estás pidiendo algo a alguien que no te puede dar y que son los que están peor dentro de los peores. Es un dato. Y por otro lado, es cierto también que yo creo que el tema del mensaje, de la importancia de ir a la escuela y que uno cuando quita esto, es como que está dando un mensaje un mensaje general desde la política pública. Es muy importante ir a la escuela. Bien. Y la sociedad, yo creo que la sociedad como que no está preparada para, entre comillas, llamémosle perdonar a los que no mandan a la escuela. La sociedad siente que ahí que hay un sentimiento de injusticia porque hay que llegar a hacer un razonamiento bastante más complejo y entender el nivel de vulnerabilidad de esas personas como para que la sociedad diga, está ok, no van a la escuela, igual les pago. La sociedad en general me parece que reacciona inversamente. Es, no, lo mínimo que tengo que hacer es mandarlo a la escuela. Pero acepta para las pensiones. Y bueno, eso es absolutamente, tenés razón, lo acepta para las pensiones, pero vieron que eso pasa mucho. La sociedad es muy dura con los padres y con las madres cuando le pasan cosas a sus hijos. Es culpa de la madre, es culpa del padre, es culpa de la familia. ¿Ah? Y a mí me hace como que le cuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no entiendo que en vez de tener esta discusión, que creo que en el fondo estamos todos de acuerdo, vamos a cambiarle el nombre. O sea, a los que se caen del sistema, o sea, sigamos pidiéndole que manden a la escuela para recibir asignación familiar, porque es un mensaje, y me parece que está bueno, es importante ir, y a los que se terminan cayendo, y vamos a ayudarlos por otro lado. Cambiémosle el nombre, o sea, hagamos algo... Y creo que por ahí podemos mantener el mensaje y podemos seguir ayudando a los más vulnerables dentro de los vulnerables. Es un debate muy apasionado, ¿no? Cuando se plantea, va en términos muy drásticos de un lado y del otro, ¿no? Sí, pero en el fondo creo que no lo es, al final. Fíjate, por ejemplo, las declaraciones de Martín Lema, ¿no? Diputado, antes ministro de Desarrollo Social,
Lo que Orsi está planteando es un retroceso brutal, dijo. Es un mensaje muy negativo, no solo para quienes no están cumpliendo, sino también para quienes sí cumplen. Pero Martín Lema está en campaña electoral, fuerte. Entonces es como que... Pero hay que pensar lo siguiente, o sea, los que no pueden cumplir son los más vulnerables dentro de los vulnerables. Está claro que hay que atenderlos. O sea, que yo creo que pero lo que vos decís, los atiendo igual, pero... Los atiendo igual, pero capaz que sigo manteniendo el mensaje y le cambio, que genero otro, diríamos, forma de atender a esta gente. Porque seguramente Lema esté de acuerdo que a esas personas hay que atenderlas también. En eso creo que estamos todos de acuerdo que la pobreza infantil es un tema que, sea quien sea que esté al mando del próximo gobierno, tiene que apuntalar con firmeza mucho más y como prioridad. Están todos los partidos hablando, creo que ahí la diferencia está más en el método, en el cómo. Yo estoy un poco en contra de... Estamos en campaña electoral, entonces estas discusiones en campaña electoral también generan ciertas rispideces y demás. Estoy un poco en contra de usarlo plenamente como un botín electoral o terminar cobrando vos hiciste tal cosa, vos no, y demás. Ahora, como decía recién Martín, es cierto que quienes abandonan, porque eso están en los estudios de UNICEF presentados recientemente y demás, obviamente son los que están en el tacho, en el fondo de todo, los más pobres. Y no se los puede castigar a una población que está sumamente vulnerada por otro montón de cosas, que no solamente es la asistencia a la escuela, es la falta de comida, muchas veces también es la violencia intrafamiliar, es la falta de un techo, con además quitarle 6.000 pesos que no le resuelven la vida a nadie ni permite que nadie tenga una proyección de vida, es simplemente un plato de comida. Entonces, yo escuchaba el otro día a Antonio Mansi creo que es, Mansi, no sabía si ya del Mides. Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos. Que hablaba de, el acompañamiento que se intenta hacer a las familias, pero que también decía, hay una lista de espera, para que alguien pueda mínimamente sacarle turno en un médico a una familia. Entonces, me parece que frente a no saber cómo corregir por parte del Estado el acompañamiento en otro montón de circunstancias, la asistencia escolar es una sin dudas, no podemos cortar por el lado más fino de decir, entonces voy a castigar en cierta forma a la familia quitándole lo que puede ser un plato de comida, cuando está comprobado que no necesariamente está alineado la asignación familiar a la asistencia escolar. Creo que son dos discusiones que tenemos que dar aparte. Es fundamental, en este momento hay niños que tienen 80 faltas en un lapso muy corto, que también salió en el último estudio de UNICEF, y lo que se resuelve es que por ejemplo, que pasen de clase como si nada. Creo que son dos discusiones separadas. No estoy de acuerdo en este caso con pedir una contraprestación en una situación tan crítica como es la de nuestros niños, que no solo es pobreza infantil, es una familia, que principalmente son hogares monoparentales y jóvenes. Quería hacer una pequeña distinción, porque cuando Martín hablaba de las 412.000 asignaciones familiares que se están entregando, creo que, como tú decías, Miguel, hay que hacer una diferencia. La asignación familiar, el BPS da asignación familiar hasta cuando una persona tiene ingresos del núcleo familiar 72.000 pesos, 77.000 pesos. Estaba mirando acá y va aumentando en función también de los niños. A lo que voy es, cuando estamos hablando de la gente generalmente que perdería la asignación familiar, es gente que no tiene ingresos prácticamente, no la mayoría, o tienen un sector de ingreso irregular, en negro, podríamos, para que la gente entienda. A mí este tema me genera cierto... el número de 416.000 estuvo en estas declaraciones de Mansi, justamente. Sí, ¿no? porque solamente es el 2% de ese número. En 2024, solo 6.142 de 416.000 menores eran potenciales suspendidos, menos del 2% defendido. Claro, lo que pasa es que mal ese análisis. El número 400.000, estamos hablando que no es todo lo mismo. No son los 400.000 personas en contexto crítico. No son familias vulnerables que es una familia monoparental con la madre que está en la casa cuando los hijos no pueden salir a trabajar. Son cosas distintas. Pero es muy importante el número. Aparte Mansi sabemos que maneja de manera excelente los números. Es muy importante porque ese 2%, capaz que sea esa población crítica, capaz que es el 20%. Claro, capaz que es mucho más. Entonces es mucho más grave el cambio de política para un lado o para el otro. Entonces, a mí la verdad, estoy convencido de que hay determinados casos que uno cuando otorga un beneficio por parte del Estado hacia determinadas personas, creo que tengo que exigir una contraprestación. Pero sí, perdón, en este caso puntual, a mí la verdad, en tema de niños,
y me genera cierto ruido. A mí, la verdad, uno me genera cierto ruido. Pensar que un niño, porque no va a la escuela, yo le saco la asignación, que el objetivo de la asignación es para que tenga dinero para darle de comer, porque en efectiva es eso. Y la verdad me genera cierto ruido que yo te penalizo, porque el niño ese que no va, no es un niño de acá, de 18 de julio de Gaboto, que vive con los padres y que si no va a la escuela va a comer en la casa. El pibe que no va es el pibe que la madre no lo llevó por diferentes razones, y la madre o el padre, pero no lo llevan a la escuela, y si le sacan la plata va a tener menos para comer. Entonces me genera cierto ruido, sobre todo en el caso de la infancia me genera cierto ruido. Ahora, ¿cuál es la solución? La verdad no sé cuál es la solución, porque no he estudiado el tema. Ahora, uno se pone a pensar que habría que darle más. Un oyente dice, bien simple, hay que ir a buscarlos. Hay que traerlos de vuelta a la escuela, al liceo. Sí. Hay que ocuparse de eso. Yo lo voy a decir. Y de vuelta, ¿no? Capaz que es una solución simplista, pero pone el énfasis allí, pone el énfasis en hacer algo. Yo estoy de acuerdo en con el hacer oyente. Algo y no sancionar, entre comillas. Estoy de acuerdo 100% con el oyente. Hay que hacer algo. Hay que agarrar y lograr que esos pibes, en vez de estar en la casa o en la calle o en la esquina, tienen que ir a la escuela, tienen que estar en el liceo. Porque prefiero que estén 8 horas adentro de la escuela, 8 horas adentro del liceo, que puedan comer, que estén aprendiendo o que estén contenidos con otra gente, que estén en la calle mirando el cielito. Ahora, también hay que ser realista, y no soy una persona que tenga que ocupar un cargo para decidir eso, por suerte, porque creo que no sabría por dónde agarrarse ese tema. Ahora, tenemos un problema de una pobreza estructural completamente, que creo que también es parte de estos niños que dejan de ir, que es muy difícil encararlo, y es un fracaso no de los partidos políticos, es un fracaso del Estado de hace años, que la pobreza, tanto infantil como una pobreza estructural, no se ha encontrado ningún tipo de herramienta real para sacar a esa gente adelante. Porque cuando hablamos que la discusión que sea banal de que aumentó la pobreza, estamos hablando de que aumentó la pobreza infantil, no es que quiera minimizar, pero es prácticamente lo mismo que ha venido haciendo los últimos 20 años. No es que había aumentó un 30% más, no, son el 0,1, el 0,2 que aumenta. Es algo estructural este país. No, era mucho más grande en el 2000. Sí, bueno, estamos hablando de, digamos, la 2004, crisis. pero no me digas 20 años. Está bien, 15 años, estructural. Miguel, lo que te digo es, este país, el Estado, todos los gobernantes están en deuda con la sociedad, porque la verdad, si este país no puede generarle condiciones mínimas, ¿a cuánto? ¿A 50.000 personas? Porque estamos hablando de esa pobreza estructural. 50.000, 100.000 personas, no podemos otorgar algo, estamos en deuda. Y están en deuda todos los políticos, todos los partidos políticos. Y por eso con la bandera de yo hice mejor esto que el otro, es una discusión banal. O sea, el día que realmente se ponga a pensar una política de Estado del tema, realmente de fondo, y apartarnos del tema coyuntural, apartarnos del tema electoral, es cuando se va a encontrar la solución. Y capaz que, y ojo, y ser pesimista, capaz que nunca se encuentra la solución, ¿eh? Solo 6.000 niños nacen bajo condiciones de pobreza y no estamos pudiendo con eso. Porque no son los niños, son los padres que tenemos que sacarlo. Por eso mismo, es lo que decía hoy. No es a los niños, porque a los niños sería que sí, sacarlo. Ese tema de los padres. La juventud es 5 veces más desempleada que los adultos. Y muchas veces en esos hogares, en realidad, los que son padres son jóvenes. Entonces es un problema mucho más estructural, que habla del desempleo, de la precarización laboral en caso de que lo haya, del techo, de la inseguridad, de un montón de cosas, de la urbanización misma de donde se vive, de las condiciones, de la infraestructura de las calles donde se vive, es general. Entonces no se puede reducir únicamente, porque de hecho se ha invertido plata y se ha invertido mal. Y yo creo que las intenciones han sido buenas, pero no estamos dando en el clavo de cómo tenemos que... Algunos mensajes que llegan desde la audiencia, son varios, pero elijo estos 3. Sabemos poco nosotros, los de la L geográfica de mayor nivel socioeconómico, sobre cuál es la situación real de los hogares pobres en general, monoparentales, con mujeres a cargo. Sabemos poco nosotros, los de la L, dice, ¿no? La L en el territorio nacional. Sí. Así que, bueno, sabemos poco como para ponernos duros y sacar ayudas o exigir contrapartidas, a veces imposibles de cumplir. Totalmente. Y después aparece este otro mensaje. Participé 2 años en la comisión de apoyo a una escuela pública a la que concurrían 3 nietos. Me consta que muchas veces, ¿saben cuál era la causa del abandono escolar? La falta de calzado o de ropa adecuada. Fíjense ustedes, ahí estaba la... Es que cuando estás pidiendo una contraprestación, también estás pidiendo que asista a la escuela capaz un niño que no tiene los recursos para hacerlo, las mínimas condiciones materiales para asistir. Entonces,
creo que hay acuerdo, por lo que noto acá, de que hay casos en los que no puedes quitar un plato de comida pidiendo algo a cambio. ¿Cómo vas a pedir algo a cambio cuando es el Estado el que está ausente? No. Bueno, y lo otro, ¿no? Quedó dicho recién, pero conviene remarcarlo. Si el niño va a la escuela, come. Obvio. ¿No? Si va a la escuela, come. Y además hay maestras que pueden estar atentas a complicaciones extra que tenga ese niño en la cotidiana, ¿no? Sí, pero yo quiero decir una cosa, porque no sé, hay varios estudios que publicaron últimamente cuánto cuesta sacar la pobreza infantil y las cifras no eran exorbitantes. Hay uno de Matías Brum, hay otro no lo tengo presente, pero habían varios. Y yo no quiero meter a todos en la misma bolsa, porque el nivel de pobreza que se bajó del 2004 al 2020 fue muy fuerte. El pobreza infantil también, y hay que reconocer que no se resolvió el problema. Pero en estos últimos años, durante la pandemia, durante la cantidad de cosas, se dijo no hay plata, no hay más plata. Y a mí eso no me parece fair, porque yo, que soy un gran defensor de los proyectos COMAP, y creo que son grandes dinamizadores de la economía, entre el 2022 y el 2023 hubo más de 2.200 millones de dólares en proyectos COMAP, que son... Aclarar. Los proyectos COMAP son proyectos por los cuales las empresas se presentan hacia el Poder Ejecutivo, hacia una oficina de la COMAP, con proyectos de inversión, y en base al tipo de proyecto que son, pueden recibir una exoneración fiscal de hasta el 100%, o hasta el 90%, digamos, hasta el 90% de lo que piden. Entonces, en el año 2000, y que son muy buena idea, empezaron fuertemente con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, siguieron ahora, o sea, es una continuidad de políticas que yo la considero correcta. Podemos hacer ajustes, digamos, de cosas que van o que no van. Pero quiere decir, hubo proyectos entre el 2022 y el 2023 por 2.200 millones de dólares. Entonces, si la exoneración fiscal de eso fue en promedio del 50% o más, estamos hablando que una exoneración a las empresas de 1.100 millones. Entonces, lo que no podemos decir es que no hay 100 millones para la promesa. O sea, como discurso, tenemos esto que dinamiza, pero al mismo tiempo no resolvemos el 100 millones de dólares. A mí, porque pasamos años que por la pandemia o por lo que fuera, no hubo plata, no hubo más transferencia. En vez de incrementar las transferencias, se bajaron en las peores épocas. Son realidades. O sea, los sueldos, entonces a mí dejar todo parecido no me parece bien, porque a mí me parece bien que haya proyectos como, pero me parece inmoral que si hay plata para eso, y que está bien que haya, repito, yo no estoy en contra de ello, no haya 100 o 150 millones de dólares para más transferencias en los niños más vulnerables, punto. Yo creo que todos los números que hablan de la pobreza infantil son todos, es todo muy poco. ¿Por qué? Porque yo creo que calculan una salida técnica de la pobreza. Transferencias, salida técnica de la pobreza, y estoy convencido que en realidad es un cañón de dinero que hay que poner ahí, y por algunas décadas. ¿Ah? Y eso tiene que ser un compromiso del país, por algunas décadas. Y hay que salir a buscar ese dinero. Y ahí, cuando salgamos a buscar ese dinero, va a haber una gran discusión. Si ese dinero se lo vamos a quitar a los que agregan valor en el país, o a la enorme parte del país que agrega cero valor. ¿Ah? Que eso es otra discusión. ¿Ah? Pero creo que por lo menos hay que salir a buscarlo. Yo creo que... Hay que salir a buscarlo. Y después, dos comentarios que para mí tienen mucho que ver con la política y la sociedad, y cómo se enraban. Recién hablaban de estos niños, ¿no? Y los padres, que los padres son los responsables. Y uno escucha, y todos nos ha pasado, que ¿qué dice, digamos, qué se dice de manera popular o de manera común? No, lo que pasa que con la plata compran cigarros, o con la plata compran vino, o con la plata se compran electrodomésticos o cambian el celular y no lo usan para. Y eso, en el fondo, es una canallada. ¿Ah? Porque, o sea, el nivel de vulnerabilidad es tan grande que todavía pretendés con 6.000 pesos educar a la familia. O sea, vos tenés que dar algo para que derrame algo, ¿ah? Y ese niño esté un poco mejor. Y ese que dice lo que vos dijiste, se compró un Tesla con la COMAP.
Bueno, no hablemos de eso. Acá, que pero eso es una te cosa. lo digo simplemente como... Sí, a ver, algunos. A ver, es probable que algunos sí, pero es un comentario muy popular de gente mucho más común y corriente. Pues sí. O sea, de gente común y corriente, de trabajadores comunes también. Y lo otro que nos hemos acostumbrado, yo espero ahora que con el proyecto que se aprobó el proyecto que se aprobó hace poco fue muy importante, ahora es letrita en un papel. Sí, hay que ponerlo en práctica. Que de ahí pase algo. Estás hablando del proyecto de Lustenberg, ¿no? El Lustenberg va a depender de la capacidad de ejecución y de liderazgo que tenga el nuevo gobierno y las personas que pongan a cargo de todo ese nuevo sistema. Algo que nos hemos acostumbrado es, cuando hay paros en la educación, ¿no? Sale el ANEP, bueno, hay que garantizar la comida de los niños, los comedores van a estar abiertos, y hay toda una discusión con los sindicatos, autoridades, de garantizar la comida. O sea, ya asumimos que hay niños que si no van a la escuela no comen. No tienen una familia que les pueda dar de comer. Es trágico y lo naturalizamos. Y creo que cualquier dinero que se está invirtiendo es poco. Es muy poco, que los números que se dicen es poco, porque uno ve cuánto se invierten en otras cosas del Estado. Y le queremos dar, hablan de 100 millones. 100 millones. No, pero es poquita plata. El Estado uruguayo es un Estado que no es rico, pero tampoco es tan pobre. No podemos, me poner un número que suene, 1.000 millones. Hay que hacer campus, hay que hacer infraestructura. O sea, un gran shock, o sea, la infraestructura con la capacidad humana. Porque en el barro, porque muchos niños viven en el barro, es muy difícil también. Pero bueno, hay muchos lugares que todo sale plata y es muy difícil tocar. Sí, tiene que administrarse bien. Yo comparto en general. Yo creo que el proyecto de Cristina, lo bueno que tiene, que era lo que iba a hacer referencia, es que si se aplica bien, tiene un cambio un poco de paradigma de lo que es una política pública, porque en realidad es un proyecto de ley, es una ley que favorece a la infancia, pero no crea infraestructura nueva, ni en realidad está solicitando mayor presupuesto. Lo que hace es algo que debería ser tan básico como que articulen las instituciones que ya están creadas, que articulen el Ministerio de Salud con el Ministerio de Vivienda, con el MIDES, con el Ministerio de Educación, que sea algo mucho más multidisciplinario de ver qué está pasando y que no sea como todo, como un rompecabezas de que cada uno tenga que tomar una misma familia desde aristas diferentes, porque es algo sumamente mucho más integral. Entonces creo que en ese sentido, si somos inteligentes y si salteamos esta etapa de campaña electoral y podemos en realidad tener una postura mucho más de política de Estado, puede ser una buena señal de decir, esto es un problema mucho más integral y el proyecto va en ese sentido, porque si hay algo que caracterice que se le da mucho para adelante es, no estamos generando nuevas secretarías ni nuevas cosas, no, estamos con lo que tenemos, la idea es administrarlo y articularlo mejor. Para terminar la pico un poco más, porque desde la audiencia vienen algunos mensajes que le dan más complejidad a la discusión, ¿no? Por ejemplo, plantean qué cuidado que hay que tener cuando se va y se viene, cuando se manejan argumentos a propósito de una cuestión como esa. ¿Desde dónde se da la discusión, no? ¿Quiénes dan la discusión, no? Por ejemplo, habla el mensaje de los dirigentes políticos o los gobernantes o los parlamentarios tienen retribuciones interesantes, tienen muchos beneficios. Entonces, que desde ese nivel se esté sancionando o disponiendo sanciones para quienes viven en la más absoluta de las miserias, debería ser algo que llevara a frenar antes, ¿no? Porque además después aparecen otros mensajes que cuentan qué es lo que está en juego muchas veces, ¿no? Y escuchen estos dos testimonios. Mi vecinita dejó de ir a la escuela porque tenía olor y se reían de ella. La higiene, o la falta de higiene, es un problema serio en la marginalidad. Absolutamente. Después, y en la misma línea viene este otro mensaje, a veces el problema es que no tienen cómo darse un baño de mañana cuando durmieron en la misma cama que hermanos pequeños que se orinan. No tienen agua caliente para darse ese baño y eso les complica para ir a la escuela. O sea, la realidad es mucho peor de lo que podemos imaginar y este tipo de factores hay que tenerlos en cuenta.